Tiempo matutino con Dios. ¿Por qué cosas debemos orar? Es importante saber por qué cosas debemos orar. En el Padre Nuestro se nos muestra algunas cosas por las cuales debemos orar. Se nos indica que oremos para que venga su reino sobre esta tierra, para que Dios supla nuestras necesidades diarias, para que perdonen, para que perdonemos o para que Dios perdone nuestros pecados, para que nos libre del diablo en forma anticipada, que solo haga su voluntad en nuestras vidas, que perdone a los que nos ofenden y nos vituperan. Estas cosas fueron consideradas ya, o lo consideraré ya en otro estudio, pero las escrituras también mencionan otras cosas por las cuales debemos orar. Algunos creyentes a veces dicen que se arrodillan a orar y al pasar varios minutos ya no encuentran por qué orar. Voy a enumerar algunas de las cosas por las cuales debemos orar para beneficio de los cristianos que quieren hacer de la oración su negocio principal, su estilo de vida, su aspecto más importante en su vida. Primero, uno de los beneficios de orar es hacerlo, orar por el Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo. Cristo dijo que el Padre daría el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Por eso, ahí en Lucas el capítulo 11, el versículo quiero que vayamos a mirar Lucas capítulo 11, el versículo 13 que dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Está en admiración. Ser lleno del Espíritu Santo es importantísimo. Y es cuando podemos irnos, por decir, a Efesios. Quiero que vayamos a mirar en Efesios sobre la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es que sin la intervención del Espíritu Santo no hay nada. Ahí en Efesios capítulo 5, el versículo 18 dice, no se emborrachen, dice en la versión Dios habla hoy, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. ¿Ven? Esto lo necesitamos más que ninguna otra cosa. La llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no podríamos orar bien. Sin el Espíritu no podríamos vivir en esa íntima comunión con el Padre y con el Hijo. Sin el Espíritu de antemano no podemos ni siquiera vencer al diablo. Es fundamental, es indispensable el Espíritu Santo en la vida del creyente. Segundo aspecto del por qué es importante, otro de los beneficios del cristiano que quiere hacer de la oración su negocio principal o su estilo de vida, es orar para que envíe obreros a su mies. Es nuestra obligación de pedirle al Señor que levante siervos que lleven su palabra. Es la única forma de avanzar a la evangelización mundial que tiene que ocurrir antes de su venida. En Lucas el capítulo 10, Lucas 10, el versículo 2 dice, les dijo, ¿quién? Jesús, cuando envía a los 70 y de dos en dos les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Hay que orar porque
Lamentablemente las iglesias están encajonadas en cuatro paredes, pero nadie sale a predicar. Lo que se dice es que no, que es que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo moderno, entonces eso ya pasó de moda, de salir a predicar el evangelio, de repartir tratados, de ir de puerta en puerta. Hay mucha mentalidad de siervos, pastores, evangelistas, que ni siquiera las campañas al aire libre. No, eso ya no se está viendo y necesitamos unirnos para salir. Más que para salir, orar para que seamos guiados por el Espíritu Santo a llevar las buenas nuevas, pero no se puede pasar por alto. Tercer beneficio que es interesante tenerlo en cuenta de tener la oración como un negocio principal y como parte de nuestro estilo de vida es orar por los hermanos, orar los unos por los otros, dice la palabra. El apóstol Pablo oraba sin cesar por todas las iglesias y gemía por los hermanos para que Cristo fuera engendrado en ellos. Cuarto beneficio de tener en cuenta la oración como un patrón de vida, un estilo de vida y como un negocio principal es orar por la protección y seguridad de los siervos de Dios. Cuando estamos hablando de estos siervos son los misioneros, los evangelistas, aquellos que están en este momento en las partes más arrinconadas de la tierra donde el evangelio no ha sido llevado, no escuchan personas donde grupos, culturas, digamos que grupos de indígenas que ni siquiera conocen a Jesucristo, no saben quién es, pero hay misioneros, hay hombres y mujeres en estas partes lejanas de su tierra, de su casa, de su familia, llevando estas buenas nuevas. Necesitamos orar por ellos para que Dios sea protegiéndolos. Los que predican el evangelio tienen que ir y predicar en lugares de grandes peligros, donde los enemigos de la obra de Dios anhelan cortar sus vidas. ¿Sí? Solo la oración ferviente incesante del pueblo de Dios puede librarlos del enemigo, como vemos el caso muy patético de Pedro cuando estaba entre rejas que estaba amenazado de muerte, pero la iglesia oraba sin cesar por la protección y por la liberación y Dios obró milagrosamente donde fue sacado por medio de un ángel de la cárcel, donde el mismo Pablo pensaba, perdón, del apóstol Pablo, donde pensaba que estoy un poco aquí enredada. Pablo también fue encarcelado y oraban por él, pero aquí también se trataba de Pedro, donde Dios lo sacó milagrosamente a través de un ángel. ¿Sí? Y la iglesia oraba sin cesar por él y Dios contestó. La oración unánime junta puede mucho. Un quinto beneficio de la oración como negocio principal es orar por los que están en autoridad, los que están en eminencia. En este caso, por los que están en autoridad, como dice la palabra. En segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, perdón, primera carta de Timoteo, el capítulo 2 el versículo 2 cuando dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Orar por el presidente, orar por los gobernadores, orar por los alcaldes, orar por el gabinete ministerial del presidente. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que de antemano eso no solamente es para el beneficio comunitario, sino para ti como parte de una sociedad, para tu familia, como parte de una sociedad. Sexto punto de beneficio de tener la oración como un estilo de vida y como un gran negocio es orar para que
para que estemos preparados para su venida. Velad y orar en todo tiempo, dice la palabra, si es que queréis escapar de las cosas que van a ocurrir y están en pie y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21 nos está hablando, Lucas, y quiero que leamos para que estemos mirando a la luz de la palabra, la importancia de enfocar los principios bíblicos, las enseñanzas a través de los principios bíblicos. Y ahí nos está diciendo en Lucas, el capítulo 21, nos está hablando el versículo 36. Quiero que vayamos y miremos lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice de la siguiente manera, el versículo 36, estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre en su venida. Solo la oración es la que nos va a dar la gran victoria de estar preparados para volar al cielo en el arrebatamiento que viene. El arrebatamiento está a las puertas, sí, está a las puertas. El capítulo en segunda de carta a los Corintios también nos está mostrando aquí sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Viene en el momento que menos esperamos. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 2 dice, porque el celo que siento por ustedes, dice el apóstol Pablo, es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Jesucristo en santidad. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está enfatizando la importancia de presentarnos, que cuando Cristo venga, por eso tenemos que estar preparados. En eso consiste la preparación, que pecado o ofensa cometida, ofensa o pecado confesado. Vivir en santidad porque no sabemos en qué momento Cristo viene por su iglesia. Séptimo punto del beneficio de la oración es orar por la unidad de los creyentes. Cristo dijo que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, según Juan capítulo 17, versículo 21. La única forma como la pobre humanidad puede creer en Cristo y salvarse es que nos unamos y rompamos ya las discordias, rompamos con las discordias, celos y rencillas entre los creyentes. Es necesario que los líderes de las organizaciones de las organizaciones, de las denominaciones, ¿sí? Se unan a orar juntos y se olviden de todo sectarismo y se establezca que una poderosa unidad cristiana entre los lavados en la sangre del Cordero. Octavo, orar por la sanidad de los enfermos. Orar por la sanidad de los enfermos. Lo vemos registrado en Santiago, capítulo 5, el versículo 16, cuando dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Sanidad espiritual y sanidad física. ¿Sanidad de qué? De rencillas, de odio, de resentimiento, de ira. Hay que orar. Noveno punto del beneficio de tomar la oración como un negocio principal es orar por los siervos de Dios, santos, y en este caso, cuando estamos hablando de los siervos de Dios, en este caso ya son todos los ministros, los que trabajan de tiempo completo, los pastores, los evangelistas, ¿sí? Los maestros que llevan a las almas el pan de vida mediante campañas, mediante estudios bíblicos. Décimo, orar por la paz de Jerusalén, el pueblo de Dios. Sabe que dice que es bienaventurado, hay una bienaventuranza, hay un
¿qué digo? Una recompensa, por decirlo, una recompensa para aquellos hombres y mujeres que dentro, intercesores, que eres tú y soy yo como creyente, como cristiano. La Biblia nos está hablando de el orar por estos, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. El Salmos, quiero llevarles para que leamos el Salmo 122, el versículo 6 dice, digan ustedes de corazón, que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman. O sea, orar por la paz de Jerusalén. Punto 11, orar por tus familias. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo, está ahí en Hechos, donde se le dijo al carcelero, sí, pero no podemos rechazar o descartar este versículo porque también lo podemos tener en cuenta para orar por las familias, orar por nuestra parentela. Ahí en Hechos capítulo 16, el versículo 31 que dice, ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y toda tu familia. Podemos tomar esta palabra para interceder por los nuestros. El punto 12 es orar por las necesidades personales y orar aún por el crecimiento, orar por nosotros mismos para que cada día podamos identificarnos con Cristo, buscando de Dios como es debido. Ahí en Hebreos capítulo 8, el versículo 10 dice, la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es aplicable para nosotros también. Tenemos que interceder para que Dios sea ayudándonos y beneficiándonos en vivir una vida de santidad, que cada día nuestras vidas estén rendidas a Él, que cada día nuestro corazón realmente esté dispuesto para servirle a Dios. Y también es de encajar con Salmo 139, versículo 23 y 24 que dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón. Ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Hay que orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a enderezar lo que esté torcido, a abandonar lo que no nos edifica y a tomar lo que realmente nos ayuda a vivir en santidad, que es la oración permanente. Hay que orar por la iglesia en los países comunistas, orar por la obra en las cárceles, orar por la obra en los hospitales, orar para que Dios derrame un avivamiento. Ese avivamiento el Señor lo derrama si tú y yo también clamamos por ello. El avivamiento, como dice ahí en el libro de Habacuc, nos habla de el avivamiento. Hay que orar en forma diaria, muy especial, por este ministerio de intercesión. Cristo viene para que Dios nos ayude y para que Cristo viene para que Dios nos supla, para que Dios sea dándonos, proporcionándonos a y nos abra puertas para qué, para seguir llevando la palabra y salud a millares de oprimidos. Cristo nos ayuda, nos suple siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos, queramos, pidamos y Él nos dará. Hay que orar para que tengamos también experiencias personales con Cristo. El Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y quien me ama será amado de mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Hay que insistir con hambre y sed de Dios, su presencia en nuestras vidas. Y el punto y último, el 19, es orar para que te dé o nos dé unción, que haya una unción especial para ayunar y orar con lágrimas, con gemidos indecibles y en lenguas.
Esto lo vemos ya aquí registrado en varios pasajes, como por decir en Romanos. En Romanos nos está hablando, Romanos el capítulo 8 el versículo 26 cuando nos está diciendo: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esos gemidos solamente vienen del Espíritu. Y en 1 Corintios 14 y 15 dice: pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, dice el Señor. Usa estas sugerencias, es la recomendación, que uses estos puntos y estas sugerencias para que ores diariamente en abundancia y hagas de la oración tu negocio principal. Hagas de la oración no solamente un estilo de vida personal, sino un estilo de vida mirando fuera de ti misma, mirando al necesitado, mirando al enfermo, mirando al que todavía no conoce de Cristo, mirando y teniendo en cuenta de orar por los ministros del Evangelio, por los ministros de Cristo, mirar la iglesia y mirar también hacia afuera a través de estos aspectos y puntos de orar por diferentes razones y diferentes motivos. De esa manera, repito, la oración, el orar de esta manera se va a orar en abundancia. Ahí no hay razón, ni motivo, ni justificación de decir que es que ya no encuentro más que orar, se me acabaron las palabras. Esta es una manera de darnos cuenta que hay tanto por qué orar, que el tiempo es corto para la necesidad que hay de la oración conforme a la guianza y la voluntad de nuestro Dios, la guianza del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.